vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Moltíssimes gràcies. Espero que tot pugui continuar igual a partir d'ara. Companys d'Esquerra, primer, perdó per no contestar abans quan havia de fer-ho en el torn de rèplica. Era per dir-vos el mateix que us anava a dir ara. Moltíssimes gràcies pel vostre suport. Treballarem bé, treballarem junts, tenim el mateix objectiu, farem república i farem república catalana. Moltíssimes gràcies. De debò creuen que ara el nou full de ruta per a materialitzar la república passa, paradoxalment, en un exercici de malabarisme polític sense precedents per a acabar acatant la Constitució, el govern espanyol i els tribunals de l'Estat? Al inicio de mi intervención, que nos preocupa lo que hemos leído, lo que hemos visto y sobre todo lo que hemos escuchado hoy de sus palabras. De manera muy especial, lo que opina de los que no pensamos como usted o sentimos distinto a usted. Le quiero decir a todos los catalanes y al resto de españoles que pueden tener la absoluta seguridad que ninguna de las pretensiones identitarias del señor Torra acabarán convirtiéndose en realidad. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP votarán al señor Torra sabiendo lo que el señor Torra defiende. No tendrán excusas para decir, no lo sabíamos, nos lo hemos encontrado, estaba en nuestra lista, pero este señor no sabíamos qué trayectoria tenía, qué artículos había hecho. Decenas, centenares tiene usted de artículos. Joaquim Torra, què pensa vostè dels espanyols? No què pensa d'un estat, no què pensa d'un govern i qui el sustenta, sinó què pensa dels espanyols i les espanyoles. Perquè això és absolutament clau. I ho és en termes de que no podem tenir una presidència de la Generalitat que expressi el que hi havia en aquests tuits o que expressi el que hi havia en molts d'aquests escrits que li han citat. Francesa, he oído cosas como la guillotina, matar a los políticos. El ambiente que hay aquí es un poquito un ambiente de cumba, entonces, bueno, pues por otra parte el olor a porro que se huele por aquí es bastante bestial. La plaza de... Bueno, perdona, Antonio, os devuelvo. Vale, ahora sí. Se están definiendo una vez más. Ahora sí, no quería deciros... Gracias.
Son muy demócratas estos tipos, ¿eh? Y, ojo, ¿qué concepto de la libertad de expresión tiene y qué respeto para el trabajo ajeno? De una chica que tiene probablemente menos años incluso que ellos, que está trabajando, ganándose la vida, honestamente, siendo una buena profesional. Y estos sujetos importunándola y coaccionándola. Como ves, Antonio, en Barcelona huele pues sí, tanto ahí hemos tenido un testigo. O sea, nadie puede decir que tú estás exagerando ni manipulando nada. En Barcelona un testigo nos ha dicho, además, este es de los que coinciden que no hay que votar ni a uno ni a otro, pero por lo menos sí que ha dicho que el ambiente de ahí... Claro, pero hombre, que me conozco a mis clásicos. Me conozco a mis clásicos. 7 años del 15M, 7 años de mucha incomprensión, de una aproximación a lo que estaba ocurriendo muy sesgada, muy equivocada, muy retorcida. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidos a La Cafetera. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Hoy se cumplen 7 años, hoy es el aniversario de esa gran movilización ciudadana. Y nos gusta en el programa recordarlo porque, entre otras cosas, nos explica un poco mejor las transformaciones que está sufriendo la sociedad de forma indirecta, no de forma muy visible, porque los cambios con frecuencia ocurren poco a poco, sutilmente, y hablaremos de esos cambios aquí en el programa. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Se puede decir que tú eres... de la guillotina. De la guillotina. 7 eso sí años. Que eran, ¿te das cuenta que eso sí que eran noches de cervezas y porros? Sí, eso sí. Eso decían en Intereconomía. Este era un fragmento de Intereconomía cuando estaba tratando de explicar el 15M en las plazas. Entonces tenemos alguno más que podéis escuchar y con... Es que la hemeroteca es muy maldita, sobre todo cuando surge un movimiento que hay mucha gente que no sabe explicar y que no se esperaba. Pero era difícil de saber que iba a pasar esto, pero era fácil de intuir. Sobre todo si estabas en ciertos sectores y sabías un poco el contexto en el que nos estábamos moviendo, que era que íbamos camino a una crisis que nos iba a afectar a muchos sectores, ¿no? Pero bueno, claro, en el Partido Popular no llegaban a entenderlo y en Intereconomía todavía menos. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta hora con nosotros al programa, que ya forman parte de nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y que nos van a ayudar a analizar tanto esta como otras cuestiones de actualidad que están hoy sobre la mesa, en un día en el que algo sí, hablaremos también de Israel. Veo que lo estáis pidiendo. Baño de sangre al abrir Trump su embajada en Jerusalén. Ayer al menos 55 palestinos murieron en Gaza, fueron asesinados en Gaza, más de 2.000 heridos cuando fueron reprimidas las protestas por las tropas israelíes, cuando la gente salió a la calle para protestar por el traslado de la sede. Unas imágenes absolutamente dramáticas, absolutamente vergonzosas y que nos recuerdan lo peligroso que es dejar el mundo en manos de según qué perfiles. Bueno, algo nos permitirá reflexionar las portadas sobre este asunto, porque hoy es portada en todos los medios de comunicación, y también os pedimos vuestra ayuda para el análisis. El 15, me han pasado 7 años. ¿Qué legado creéis que ha dejado? ¿Qué impronta creéis que dejó en la sociedad? Vamos a analizarlo. Os vamos a pedir vuestra ayuda. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Y también tenéis un hashtag con el que podéis comentar en las redes sociales. En Twitter el hashtag #lacafetera es 15M. #lacafetera es 15M. Porque estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Ha parecido un corte muy seco, me has mirado con cara de... Guillotina. ¿Qué ha pasado? Guillotina. Guillotina intereconómica. Cervezas y porros, aquellos sí que eran cervezas y porros, claro. Luego cuando yo digo cervezas y porros, que habría que hacer un programa llamado así, la gente me mira con cara de ala, qué transgresor. Digo, pero si hubo unos que hacían copazos y... copazos sin porros le podían haber llamado, porque veías tú los programas de Intereconomía que se servían un copazo y que empezaban todos sosegados y cuando llevaban media hora de botella iban como, la verdad es que como formato televisivo no tenía precio, o sea, como idea televisiva no tenía. Tú imagínate que empezamos por la mañana y yo te voy hinchando a copas y cuando nos han dado las 12 de la mañana estás pegándole fuego a todo, estás invadiendo Polonia, Mary. Hombre, estoy diciendo guillotina, eso seguro.
Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, os pedimos que lo utilicéis. En una mañana en la que veréis las portadas de los periódicos... Bueno, pero, perdón, primero, dejadme que salude convenientemente a nuestros oyentes, a las oyentes de este programa, algunos de los cuales se han levantado para estar en el directo. Hoy es fiesta en Madrid, pero en el resto del mundo planetario no lo es, de manera que son muchos y numerosos, pero hay mucha gente que no está en directo hasta ahora. Villasur, muy buenos días. Xavi, buenos días. Esbroker, Pipistrelo, Olga, Edi, Cuñat, muy buenos días. Cherja, Percebeiro, Comodín, Los Gatos, bueno, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa y a quienes les agradecemos su ayuda y su participación, como se la agradecemos a todos los que lo hacen en la retaguardia después y que incluso están en otros países, en otros lugares del mundo. De verdad, muchísimas gracias de corazón por incorporaros al programa, ayudarnos también con estos análisis, porque hoy veréis que todas las portadas de los periódicos están copadas por el asunto catalán. Ayer es que finalmente fue investido presidente de la Generalitat un nuevo ciudadano, Torra, al que se le está fiscalizando con microscopio, se le observa con microscopio, tanto por lo que puede hacer en el futuro, dicen los periódicos, los medios de comunicación hoy en sus portadas, como por lo que hizo en el pasado, a través de esos mensajes en Twitter que han sido tan observados, en un tono que hay que reconocer profundamente vergonzoso para lo que se supone un cargo público, pero ahí está, eso es una realidad que tampoco vamos a... Dicho lo cual, nunca una persona había sido analizada si se cogiesen todos los comportamientos de Rafael Hernando, estaría haciendo de todo menos política. Digo... Con esta fiscalización a la que me refiero, pues hoy es protagonista en todas las portadas. Primero porque ayer vivimos esa sesión de investidura en el Parlamento catalán y entonces es el monotema. Bueno, no lo va a ser en el programa, hablaremos un poquito del 15M, que nos va a permitir también mirar una página un poco más allá. Además tenemos la agenda cafetera también y podemos mirar otros asuntos desde otra perspectiva. Pero en efecto, dice el periódico El Mundo. Es muy interesante la portada del periódico El Mundo, porque nosotros que seguimos la emisión de ayer de esta sesión de investidura en el Parlamento catalán, no percibimos esto tal y como lo planteó TV3, que tenía digamos, era bastante metafórica, porque en una pantalla colocaron la imagen de Torra durante esta sesión de investidura. Pero en la otra pantalla la dividieron en dos y en el otro lado retransmitieron una imagen de Carles Puigdemont en directo mientras asistía a la sesión parlamentaria. Y entonces en un pequeño recuadro se veía a Carles Puigdemont sentado en una mesa de escritorio con un ordenador portátil siguiendo la sesión parlamentaria y tomando notas. TV3, la televisión pública catalana, empleó ayer una doble pantalla para emitir en directo la sesión de investidura de Quim Torra. En una se transmitía el debate del Parlament y en la otra se veía como el fugado Carles Puigdemont seguía atentamente tomando notas incluso desde Berlín la elección de su sucesor y cómo se ve su marioneta. Dice el periódico El Mundo de lo que vieron ayer en la sesión de investidura. Entonces, bueno, como imagen metafórica en efecto está muy bien, porque Torra ha sido la persona designada por Carles Puigdemont para ser investida presidente y, en efecto, hay mucho debate en torno a cuánto responde a sus instrucciones o no. Y dice el periódico El Mundo, Torra activará un Parlament paralelo y un govern en rebeldía. El nuevo presidente pondrá en marcha un consejo de electos que suplante a la Cámara y estudia incluir en el gobierno a presos y huidos. Rajoy cita a Sánchez y Rivera para allanar un futuro 155. Y además, un montón de artículos en los periódicos hablando de los mensajes calificados por la prensa como xenófobos, supremacistas, del nuevo presidente de la Generalitat, mensajes que tenía en Twitter y de los que ya hemos hablado en estos días aquí en el programa, pero que siguen siendo objeto de análisis en las portadas de los periódicos. Lo que más llama la atención es, si vemos el conjunto de portadas hoy, es que se da advertencia tras advertencia en todos los mensajes que se envían desde las portadas de los medios de comunicación. Hoy más que nunca, los titulares de portadas de los periódicos se convierten en pura agenda setting, en puro mensaje enviado para allanar el discurso público. Dice el periódico ABC en su portada, están todos llenos de advertencias, de avisos. El periódico ABC, Torra, bajo vigilancia desde ya.
Dice el periódico La Razón: Rajoy pactará un 155 express con PSOE y Ciudadanos ante otro órdago. Cualquier movimiento será vigilado, será fiscalizado por España y sus medios de comunicación y por sus políticos y por todas estas cosas. Cuestión que se da, por otra parte, por hecho. ¿Qué quiere decir exactamente? Rajoy pactará un 155 express con PSOE y Ciudadanos ante otro órdago. Ya damos por hecho que la actividad eso es algo que estuvieran de vacaciones. También en el periódico El Mundo: Torra viaja a Berlín a rendir obediencia a Puigdemont, dice el periódico El País en su portada. Rajoy se reunirá hoy con Sánchez y el jueves con Rivera para tratar opciones. Tratarán opciones. El nuevo presidente traslada al gobierno su voluntad de tomar posesión del cargo. El servicio secreto alemán denuncia el apoyo de Rusia al independentismo catalán. Tenemos todos los ingredientes posibles. Yo esto lo digo con gracia, pero me preocupa muchísimo. Hoy estaba viendo las portadas de los periódicos. Yo sé que nadie me sigue en mi preocupación, que es una cosa en la que me siento bastante anacoreta. Pero la cantidad de advertencias, de amenazas que se lanzan en los periódicos, la propia elección de un perfil que tiene de todo menos de sosegado, porque es verdad que los mensajes del propio Torra tampoco son como para estar, digamos, lo más tranquilo posible ante las manos en las que estamos. Pero es que los que tiene enfrente son tremendos. Y la escalada que se observa en las redes sociales, con un nivel de violencia que va subiendo día tras día. El hecho de que haya un presidente en los Estados Unidos, un personaje como Donald Trump, que ha conseguido poner patas arriba medio mundo en el poco tiempo que lleva en la presidencia del gobierno. Yo observo el panorama de las portadas y lo único que me dan ganas es a cerrar el chiringuito, no de la cafetera, pero sí de las portadas y dedicarnos a hablar de cualquier otra cosa. Mary. A mí lo que más me preocupa es que se vea un tipo de supremacismo y no otro. Quiero decir, a mí la preocupación es general, en general, porque nos estamos encontrando con que Ciudadanos se está escorando mucho a la derecha. Incluso diría que en ocasiones más incluso que el Partido Popular, ¿no? Luego que Albiol, que ha sido una persona que su cartel electoral era limpiando Badalona, que una persona que haya salido al lado de ese cartel de limpiando Badalona diga que hay que dar lecciones contra el nacionalismo, ostras, aquí hay nacionalismo español y nacionalismo catalán. Ostras, es que si eso no lo vemos, yo creo que no vamos a ser conscientes de lo que está pasando. Es así, y además lo vemos no solamente en las portadas, es que se ve de forma muy flagrante la desigualdad en la respuesta a ciertas cosas. Valtónica ha recibido ya la orden para su ingreso en prisión. Ya sabéis que las letras de sus canciones fueron llevadas a juicio y resultado de eso, tiene una pena de prisión que cumplir. Y ayer escuchábamos a un periodista, Federico Jiménez de los Santos, hablando de bombardear Barcelona. A mí no me gusta mucho entrar en este tema, sé que lo estáis pidiendo algunas personas, lo estoy viendo en las redes sociales. No me gusta mucho porque yo, como sigo desde hace algunos años a Federico Jiménez de los Santos, por razones obvias, y a mí me contaron una anécdota, y además estoy viendo la manera en la que está retuiteando la gente. Ha sido trending topic ayer su nombre. Bueno, pues sistemáticamente entre su nombre, entre el trending topic, había numerosos mensajes enviados por ellos mismos, por su emisora de radio, con links a su programa. Y decía, recuerda que puedes escuchar este y más comentarios de Federico Jiménez de los Santos pulsando aquí. Y entonces, como conociéndole tanto, Federico Jiménez de los Santos no es ningún idiota. Se le puede calificar de extremista, se le puede calificar de un montón de cosas, pero no es ningún idiota. Es una persona profundamente intelectual, con un bagaje cultural muy importante. Y yo recuerdo perfectamente cuando hay una anécdota, cuando competía con Iñaki Gabilondo, que se pasaba el día insultándole. Iñaki jamás contestaba, jamás. Y entonces un día contestó. Y se encontró después a Jiménez de los Santos. La historia no la recuerdo con mucha precisión, no tiene mucha relevancia porque, independientemente de que se produjeran estos términos o no, representa bastante bien la filosofía del asunto. Y entonces Jiménez de los Santos siempre contaba, ese día el día que me contestó Gabilondo, supe que había ganado. Porque le convirtió en su alter ego, porque le convirtió en el número 2, porque hasta entonces, que no ocupaba, ni siquiera tenía esa posición, había conseguido lo que él buscaba. A través de las provocaciones había conseguido tener relevancia social. Pues esto es lo que ha ocurrido. Ayer era trending topic, pero mientras tanto el equipo del programa iba tuiteando los links para escuchar
el mismo. Bueno, pues pero toda esta escalada de violencia, todo lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo en las tertulias de la noche, la manera en la que se eleva el tono, la manera en la que Eduardo Inda es capaz de elevar el tono en las tertulias y llevarlo a la exageración, todo esto está creando un clima absolutamente preocupante, de una gravedad que yo creo que no somos conscientes. Por eso ayer decía, hay que estimular el otro tono, otra mirada diferente, porque si no, la batalla la van a ganar y dirán, ese día supe que había ganado. Pero con unas consecuencias sociales atroces, verdaderamente preocupantes. Bueno, pues el panorama de los periódicos hoy, el panorama de las portadas, es verdaderamente aterrador. Las imágenes de Israel provocando esta matanza en Palestina son aterradoras, son absolutamente apocalípticas. Israel provoca una matanza en la protesta palestina contra Estados Unidos, dice el periódico El País en su portada. La marcha de miles de palestinos para protestar contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén concluyó ayer con una matanza en Gaza. Al menos 55 personas murieron y más de 1 millar resultaron heridas por los disparos del ejército israelí. El balance más sangriento en un día desde el año 2014, pese a las advertencias lanzadas por los militares. Ahí introducen el matiz. Cerca de 40.000 personas participaron en los disturbios. En Jerusalén, la inauguración de la nueva sede diplomática se celebró con una ceremonia festiva. El traslado certifica el giro copernicano de la política de Washington en Oriente Próximo, donde Israel queda como su único interlocutor. Toda la multilateralidad que había defendido la administración Obama e incluso las administraciones republicanas anteriormente, quedan completamente sepultadas bajo el sesgo, la mirada de Donald Trump, que es algo patológico, de una irresponsabilidad absolutamente monumental. Al menos 50, ya no por no hablar de, en términos de derechos humanos, lo que representa, al menos 52 muertos. El periódico La Razón hoy en su portada, sangre en Gaza por la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Las protestas en Gaza y Cisjordania contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, en el día en el que Israel cumplía 70 años, se saldaron ayer con 52 muertos y más de 2.000 heridos en una jornada en la que unos 50.000 palestinos participaron en marchas hacia la Franja de Gaza. A pesar de que Trump aseguró que el traslado de su delegación serviría para avanzar hacia la paz, ayer acabó con el mayor número de muertos desde el año 2014. Y esto tiene un nombre, tiene el nombre de Donald Trump. Las imágenes son absolutamente atroces. Yo os invito a que veáis precisamente una que he retuiteado, cómo la tecnología se enfrenta de forma indigna. Hay una imagen de unos drones desde el aire lanzando gases lacrimógenos, imágenes que nos hablan de la superioridad militar tan abrumadora de un Israel que aplaca las protestas de la forma más cruenta, gente lanzando piedras, como imágenes prácticamente regaladas de la Edad Media y siendo contestadas con disparos a kilómetros. Es una cosa absolutamente atroz. En fin, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Al inicio de mi intervención, que nos preocupa lo que hemos leído, lo que hemos visto y sobre todo lo que hemos escuchado hoy de sus palabras. De manera muy especial, lo que opina de los que no pensamos como usted o sentimos distinto a usted. Le quiero decir a todos los catalanes y al resto de españoles que pueden tener la absoluta seguridad que ninguna de las pretensiones identitarias del señor Torra
acabarán convirtiéndose en realidad. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP votarán al señor Torra sabiendo lo que el señor Torra defiende. No tendrán excusas para decir, no lo sabíamos, nos lo hemos encontrado, estaba en nuestra lista, pero este señor no sabíamos qué trayectoria tenía, qué artículos había hecho. Decenas, centenares tiene usted de artículos. No es un señor que con 18 años puede cometer un error, puede tener todavía una opción política que vaya rehaciendo, mejorando, modulando. No, un señor hecho y derecho, hace muy poquito tiempo, haciendo artículos en los que llama bestias con forma humana a determinadas personas en Cataluña. Este es el señor al que ustedes van a hacer presidente hoy. Tenemos motivos para estar tranquilos, tenemos motivos para estar sosegadas, más vale que lo vayamos construyendo porque el panorama pinta mal, pinta muy mal, pero queda esperanza, porque la esperanza reside en la resistencia de la cafetera. Tenía como absoluto compromiso y además me lo había marcado como una obligación inamovible el hecho de no entrar de forma tan pesimista en el debate mediático y en el debate de la actualidad. Pero es verdad que hoy, abriendo las portadas de los periódicos, llega todo menos buenas noticias. Pero mucha calma, porque sabemos que siempre detrás de las nubes están las esperanzas, está el sol, y aunque hoy hay mucha preocupación y todos los titulares son de una elocuencia aplastante y vemos muchísimos temores en todos los ámbitos, en todos los espacios, en el espacio de la política nacional, en el ámbito de la política internacional, vemos con muchísima preocupación lo que está ocurriendo, pero también entendemos que tiene que ver un poco con el estado de ánimo de la gente. Veréis cómo el sosiego vuelve y cómo nos habremos llevado un susto innecesario. Calma, solamente calma. Pero bueno, es verdad que a día de hoy nos encontramos con un montón de advertencias en las portadas de los periódicos. Todos lanzan mensajes a Cataluña: cuidado, os estamos observando. Y mientras tanto también nos recuerdan que hay motivos para estar preocupados en una buena parte del planeta. Pero el caso es que hablamos solo de retórica. Decía ayer Miquel Iceta, hemos visto más retórica que proyectos. Nuestra valoración de urgencia es de preocupación, porque realmente se han confirmado algunos de nuestros temores. Estamos ante una presidencia por delegación, ante una presidencia provisional y ante lo que se pretende una estricta continuidad de la legislatura anterior, que acabó en fracaso. Hemos visto más pasado que futuro. Hemos visto más agravios que voluntad de concordia, hemos visto más retórica que proyecto. Que es el mismo discurso que podría tener exactamente Carles Puigdemont desde el otro lado, porque si lo que estamos asistiendo es a un pulso permanente en el que nadie está dispuesto a dar un paso atrás, y hay algo de legitimidad en ambas posiciones, en esas posturas, eso es lo que hace de este un debate bien complicado. Bueno, pero el caso es que hay quien habla de pesadilla en Barcelona. Javier Cercas, en un artículo de opinión que publica en la portada de el periódico El País, hablando del perfil del nuevo presidente de la Generalitat, un presidente que ocupa la portada también del ABC en el Parlamento durante la sesión de investidura. Rajoy se apoyará en Sánchez y Rivera para aplicar el 155 en cuanto el presidente ayer investido cometa alguna ilegalidad. Hombre, ya esto no hace falta decirlo en la portada de un periódico. Y también Rusia apoyó al independentismo catalán, según la inteligencia alemana. Me gustaría, qué pena que no haya tenido tiempo de profundizar en esta noticia, porque estoy seguro de que nos puede regalar momentos muy interesantes. Y además, baño de sangre al abrir Trump su embajada en Jerusalén. Bueno, son los temas que ocupan hoy la portada, con numerosas reacciones políticas. También veíamos a Andrea Levy contestando, porque todas las reacciones han sido un poco en torno similares, parecidas a la de Miquel Iceta. La preocupación ante las palabras que hemos escuchado estos días del señor Torra
Y por eso no va a pasar un momento sin que el Gobierno de España haga respetar la democracia, el Estado de Derecho y la convivencia en Cataluña. Tal como ya sucedió con el anterior Gobierno de Puigdemont, cuando se atrevió, pensándose que en España habría impunidad a sus acciones, lo mismo va a estar y va a suceder con el señor Joaquim Torra. Ayer veíamos los medios de comunicación veíamos cómo retransmitían esto, la rueda de prensa, la comparecencia de Andrea Levy del Partido Popular. Escuchábamos también a Sergi Sabrià, de Esquerra Republicana, recordándole en ese debate, en esa sesión de investidura, a Ciudadanos, a Inés Arrimadas, el pasado de su propio partido, la alianza con la extrema derecha. Señora Arrimadas, muy brevemente, cuando habla de internacionalizar este supuesto supremacismo en Europa, cuando dice que quiere salir de gira, no se olvide de la carpeta de Ciutadans, porque de hemeroteca hay para todo el mundo. ¿Sabe qué es Libertas? Libertas es el partido de ultraderecha que se presentó con ustedes a las europeas. ¿Sabe quién es Sagardoy? Una candidata al Senado que quitaba lazos amarillos con los ultras de Hammerstein. ¿Sabe quién es Alexis Marín? Señor Sabrià, es el síndico de Valencia que propusieron ustedes y que ahora les advierte que se han rodeado de la peor extrema derecha. Y esto solamente haciendo una búsqueda de 3 minutos. Claro, porque aquí todo el mundo tiene algún muerto en el armario que quiere esconder y el pasado de Ciudadanos es el que es, y su aproximación a este partido de extrema derecha en Europa para concurrir a las europeas, pues poco se ha hablado de ello, poco se ha hablado. Bueno, y mientras tanto en las portadas de los digitales, en el diario.es, la jueza del caso Cifuentes abre una investigación sobre el máster de Pablo Casado. Y hacen un texto sobre las irregularidades que han llevado a la investigación judicial del máster de Casado. Casado, ya sabéis, que aprobó todos sus posgrados en Harvard y Georgetown con 40 días de clases y sin exámenes. 40 días de clases en total, con todos sus posgrados. Y entonces invitó a los periodistas a ver el material, todo el material, que lo tenía bien organizado. Bueno, hay un par de libros, un par de bloques de apuntes y los títulos, pero ahora resulta que la juez del caso Cifuentes va a abrir también una investigación sobre el máster de Pablo Casado. La jueza Rodríguez Medel abre una pieza separada sobre el caso del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular a los 3 días de haber imputado a la expresidenta Cristina Cifuentes. El político reconoció ya que había obtenido el máster sin ir a clase y cursando tan solo 4 de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones. La magistrada revisa los expedientes ahora de todos los alumnos del máster en sus distintas ediciones en otra pieza adicional del caso Cifuentes. Así que todos los que han pasado por allí, creo que había más de 20 inscritos, de los cuales solamente asistían 10 personas, decía uno de los titulares. Así que ahora se puede destapar todos aquellos que pasaron por ese grupo de máster, muchos de ellos gente cercana, afín al Partido Popular, y la juez está dispuesta a mirar el expediente de todos y cada uno de los que estuvieron en aquel máster. Esto va a ser una fiesta. Y el movimiento 15M, dice el diario.es, el movimiento 15M clama en su 7º aniversario contra el retroceso en la libertad de expresión, porque en efecto a toda acción le sucede una reacción, y después de esa reivindicación tan gigantesca que se escuchó en todos los hogares, en todas las plazas de este país, la que supuso el 15M, estamos viviendo un profundo paso atrás en materia de derechos civiles, de libertad de expresión. Claro, hay cosas que probablemente podamos achacar al 15M, al miedo que provocó en algunos estamentos y que hayan provocado esta reacción, este gigantesco retroceso, pero el movimiento no se ha parado, el movimiento social vuelve a salir a la calle y ahora convocan una concentración precisamente bajo ese lema: confluyamos por los derechos y libertades. El rapero Valtonyc va a participar en esa protesta días antes de entrar en la cárcel, acusado de cometer varios delitos por la letra de sus canciones. Y están las sentencias contra Pablo Hasél, el secuestro del libro de Fariña, la retirada en arco de una obra relacionada con el independentismo catalán. Todo esto que cuestiona la actual situación de estos derechos, la manera en la que han sido recortados en nuestro país. Bueno, pues hoy en el diario.es, en este
artículo recuerdan y colocan el foco precisamente en los grandes retos, las grandes asignaturas. Aquel 15M, que luego os acordáis, a María Dolores de Cospedal, ¿la recordáis cuando decía, bueno, es que esta gente que ha salido a las plazas, lo que tendrían que hacer es organizarse políticamente? Yo no sé a quiénes representan otros, que también están en la calle. Pero efectivamente, si quieren representar a un grupo de población y a unos intereses determinados, o mejor dicho, a una forma de ver la sociedad y de estar en la sociedad, deberían participar del juego de la representación. Mentías, no querías eso, no querías que participasen en el juego de la representación, querías que no existieran, y eso es lo que ha ocurrido, y eso es lo que ha sucedido, que en la medida en que han aparecido, han irrumpido nuevos partidos políticos, uno de ellos como Podemos, al calor del 15M, lo único que han hecho ha sido machacarlo directamente, sistemáticamente, día tras día. Y mientras tanto no es Podemos, ni el 15M, ni los españoles quienes denuncian lo que está ocurriendo en la libertad de expresión. Son organizaciones internacionales como Amnistía, que lo advirtió en su informe anual, los retrocesos que está experimentando la libertad de expresión en España. Lo dijo en el balance del 2017 y lo venía alertando de ello en los últimos años. Se ha restringido desproporcionadamente el derecho de la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales. Y esto lo estamos observando, se está persiguiendo, criminalizando sistemáticamente cualquier movimiento ciudadano. ¿Y qué pasa? Que cometen el error que ellos mismos están provocando. De la misma manera que ellos reaccionaron ante una acción, algún día alguien reaccionará ante estas acciones. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Y le digo a los sibilinos oídos de la Audiencia Nacional y de quien esté escuchando esto con preocupación, no hablaba Berlín, hablaba Leonard Cohen. Va a costar mucho censurar a Leonard Cohen. ¿Habéis visto Egipto? El pueblo, cuando quiere, puede. Y el pueblo español quiere. Así se pronunciaba el Partido Popular antes del 15M entonces. El pueblo español quiere. Y cuando el pueblo quiere, puede. Lo habéis visto en Egipto, decía Esteban González Pons. Y luego ya visteis la reacción del Partido Popular. ¿Qué cosas tiene la hemeroteca, Bueno, y mientras tanto en la política nacional, Pedro Sánchez en la investidura de Torra
Pedro Sánchez acude hoy a Moncloa sin una postura clara sobre la reedición del 155, lo dice el diario.es. Lo que sería una auténtica sorpresa es que Pedro Sánchez tuviera una postura clara sobre cualquier tema, no solamente sobre la aplicación del 155. Rajoy convoca a Sánchez, esto lo he dicho yo, no lo pone en la portada del diario.es, pero vamos, que tampoco hay que ser ingeniero para llegar a esa conclusión. Rajoy convoca a Sánchez y a Rivera para analizar la respuesta al discurso soberanista de Torra, dice el diario.es. En la portada de Infolibre, Torra inicia su mandato como presidente redoblando el pulso con el Estado. El nuevo mandato investido este lunes promete iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución catalana y recuperar las leyes suspendidas por el Constitucional, mientras insiste en que el presidente siga siendo Carles Puigdemont. A Rajoy no le ha gustado lo que ha oído a Torra, pero insiste en que solo va a juzgar hechos, porque ese es el problema. Y ese es uno de los grandes dilemas de la justicia española, que con la aplicación del 155 y con la judicialización de los casos que ha colocado en la cárcel a varios políticos, ahora tiene que diferenciar entre aquellas cosas que pretende juzgar que hayan sido hechos de verdad y aquellas cosas que eran solamente palabras. Porque la habilidad en todo este proceso del 1 de octubre ha consistido en hacer que la prensa interprete como hechos lo que solamente eran pronunciamientos. Tú no puedes meter en la cárcel porque alguien haya dicho estoy dispuesto, voy a hacer una constitución catalana. No lo puedes hacer, no lo puedes meter en la cárcel. Tampoco lo puedes hacer incluso si celebra una cosa que él llama referéndum. Si tú no ni siquiera lo bautizas como referéndum. Así que el dilema legal ahora que atraviesa, y resulta verdaderamente llamativo que estemos escuchando las cosas más sensatas en este momento al propio Mariano Rajoy. Mi impresión personal tiene que ver con que él se ha dado cuenta de la enorme coyuntura en la que se han metido, que no tiene vuelta atrás, el callejón tan difícil en el que se han metido. Así que incluso con pronunciamientos como el de Torra ayer, Mariano Rajoy no le queda más remedio que mirar a esto con un cierto sosiego. Rivera pide a Rajoy que rectifique, que se siente con Ciudadanos para analizar cómo seguir extendiendo el artículo 155. Y en la portada de Infolibre también Estados Unidos abre su embajada en Jerusalén en medio de un baño de sangre en Gaza. En la portada del diario Público, en público.es, Feijóo mintió en 2010 cuando esgrimió una falsa auditoría para promover la fusión de las cajas gallegas. Y también un artículo muy interesante hoy en la portada de Público.es, 7 logros del 15M, 7 años después, un texto de María Lozano. Además, nacer, vivir y morir como refugiado, la vida de miles de palestinos en Líbano, dice este diario. Por cierto, una noticia sobre las primarias de Podemos. Sabéis que se celebraron en estos días, ya han terminado. Íñigo Errejón arrasó como candidato en Madrid y Clara Sánchez desplazó a Tania Sánchez y se coloca como número 2. Tania Sánchez queda en el número 3. Bueno, como habíamos hablado la semana pasada, lo recuerdo porque aunque es una noticia relacionada con las primarias y con la Comunidad de Madrid y con un partido político, pero habíamos hablado y el desenlace de esa noticia ha sido este. Además, Rajoy se reúne este martes con Sánchez y el jueves con Rivera. Esto en la portada de Público.es. Y en el Confidencial, Hacienda controlará mensualmente los gastos de la Generalitat tras el fin del artículo 155. Bueno, esto en lo que se refiere a la prensa nacional, a lo que nos deja la prensa nacional. Pero sabéis que diferenciamos entre dos agendas. La mediática, la de la agenda setting, la que marca el discurso público desde las grandes portadas de los medios de comunicación, y la otra, la agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial.
es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ya que estamos hablando del 15M, habría que hablar de las mareas que empujó también el 15M, ¿no? La marea feminista, la marea de educación, la marea de la sanidad. Y en concreto nos enviabais la información, Mercedes de la Fuente nos decía que pusiésemos atención a la manifestación del 16M. De mañana, miércoles, que es para exigir presupuesto y compromiso contra la violencia machista. Las organizaciones feministas han convocado para el próximo miércoles 16 de mayo, como decimos, manifestaciones en más de 40 ciudades españolas en las que exigirán que los presupuestos generales del Estado 2018 cumplan con el aumento de 200 millones de euros acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las marchas, que contarán con el apoyo de sindicatos como UGT o comisiones obreras, recorrerán las calles bajo el lema Compromiso igual a presupuesto. La lucha sigue, nos vemos en las calles, ni una menos. Y está impulsada por la plataforma 7N contra las violencias machistas. Como decimos, habrá manifestaciones en muchas ciudades como Sevilla, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santander, Salamanca, Santiago de Compostela, Murcia y en muchas otras que podréis consultar a través de Internet. Pero en relación con esto, también Calvo Callejero nos enviaba la información de que Madrid acreditará la condición de víctima de violencia de género sin denuncia, como ya hacen Galicia y Navarra. En concreto, decía el Salto Diario, el cambio de 2 artículos de la Ley contra la Violencia de género en la Comunidad de Madrid dará a las víctimas derecho a acceder a una vivienda y otros recursos sin necesidad de pasar por un juzgado, como exige la ley estatal. Expertas en violencia machistas advierten de que este requisito supone a menudo un freno para las mujeres que dan el paso de salir del círculo de la violencia en pareja. Y también sobre mareas, en concreto sobre la marea de pensionistas, nos encontramos con que la marea de pensionistas volvió a salir a las calles de varias ciudades españolas para exigir pensiones dignas. Bilbao se convirtió en todo un emblema de la lucha por unas pensiones dignas y miles de manifestantes volvieron a concentrarse en la explanada del ayuntamiento. Desde allí llamaron a colapsar la ciudad en la manifestación convocada para el próximo día 26 de mayo, es decir, que seguirán en pie de guerra. Y bueno, los jubilados de Lugo también pidieron mantener la llamada revolución de las arrugas, así la tildaron para pues exigir esa jubilación digna. También nos hemos ido a una información que tiene que ver con Cifuentes, pero en concreto con el hecho de que las asociaciones de estudiantes convocan una marcha para exigir que Cifuentes no vuelva a su puesto en la Complutense. Distintas organizaciones llaman a toda la comunidad universitaria a protestar este miércoles porque Cifuentes, que dicen ha robado en la universidad pública, pretenda volver ahora después de 25 años a cobrar de ella, decían. Afirman haberse enterado de su reincorporación por la prensa que pidió el pasado jueves. La expresidenta figura automáticamente en el directorio de la gerencia del rectorado y tiene un salario, pero no puesto asignado. Así lo explicaban en el diario.es. Y nos vamos a un tema radicalmente distinto, pero que también tiene que ver con una reivindicación. Y en este caso tiene que ver con los precios del alquiler en España. Y es que nos enviáis la información del mundo.es que decía que los precios del alquiler en toda España crecen ya 12 veces más que los salarios. Explican en esta información que los expertos no terminan de ponerse de acuerdo sobre la existencia o no de una burbuja en el mercado del arrendamiento en España, pero hay una realidad que es incuestionable. El alquiler no es el futuro del sector inmobiliario, es el presente, y la subida de los precios en el residencial del país está lejos, muy lejos, dicen, del incremento que registran los salarios nacionales. En concreto, el aumento del coste para alquilar una vivienda multiplica por más de 12 el alza del sueldo medio de los trabajadores. Esta es al menos una de las conclusiones tras comparar el último análisis del mercado distribuido por Fotocasa con la encuesta de coste laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el INE, cada trimestre. Así que nos encontramos con unos precios del alquiler bastante inasumibles. Y luego terminamos con una información, con dos informaciones. Una de ellas tiene que ver con algo que nos enviabais varias de vosotras,
con una revista alemana que denuncia violaciones a mujeres y abortos en los campos de fresa de Huelva. Y lo cogía el diario Público.es y decía que de infierno en la tierra describen decenas de mujeres trabajadoras de la fresa en Huelva las condiciones de trabajo. Pero no se refieren a la dureza del campo, sino a los abusos, las violaciones, el trato vejatorio y las condiciones de hacinamiento. Así lo relata la revista alemana Correctiv, publicado el pasado 3 de abril, pero que relata los hechos y testimonios recopilados desde hace un año atrás. Esto lo cuenta Público.es y allí podréis encontrar también toda esa información a la que se refiere la revista alemana, que también llegó a entrevistar a varias de las afectadas. Y terminamos esta agenda con Elena Maleno, una información de rescate de personas que viajaban en 2 pateras en Alborán con 31 y 44 personas respectivamente, y precisamente ayer 14 de mayo en torno a las 4 de la tarde decía que habían sido rescatadas estas personas, así que al menos hay algunas noticias buenas. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe. Bueno, pues es 15 de mayo, año 2018. Cerramos aquí la página informativa, el capítulo informativo del programa, y abrimos el espacio para la sobremesa cafetera, que es un espacio que no sabemos muy bien si gusta o no gusta, si lo queréis o no lo queréis, porque hay gente que dice, yo es que, claro, no, porque es un espacio para divagar, es un rato para charlar, para escucharnos, para hablar de la vida. En algunas cosas, bueno, también hay cuestiones relacionadas con la actualidad que vais haciendo llegar también al móvil. Israel, luz para las naciones, cumple 70 años como Estado moderno, aquí celebrándolo con mi admirado Daniel Kuttner. Estas palabras vertía ayer Juan Carlos Girauta en Twitter, después de conocer que teníamos más de 50 muertos sobre la mesa y cerca de 2.000 heridos por unas protestas en Gaza. Girauta, a Dalí de la lucha contra el nacionalismo, y a que se le llena la boca con el respeto a la legalidad y que no hace más que ver violencia por las calles de Cataluña, hace una loa inmensa a un Estado ultranacionalista que se salta todas las resoluciones de la ONU y que ejerce la violencia contra Palestina como única receta. Es curioso ver el servilismo que tienen algunos con el proyecto económico de ciertos países, y es curioso ver cómo esta defensa entra dentro de toda la campaña publicitaria de lavado de cara de Israel, que toca a Ciudadanos y toca al Partido Popular desde no hace mucho. Hace un mes conocimos la noticia de que las juventudes del PP, las juventudes de Ciudadanos, habían sido invitadas a un viaje a Tel Aviv por este mismo señor, Daniel Kuttner. Eso explica bastantes cosas. Un saludo, resistentes. Y la manera en la que Donald Trump se ha plegado completamente la política de los Estados Unidos a los intereses de Israel, hasta el punto de no preocupar mucho la inestabilidad que pueda provocar en la región. Yo creo que en la fantasía de Donald Trump está el hecho de ser el primer presidente que haga algo, cuyas acciones resuelvan algo, porque los demás todos unos incapaces, porque aquí demasiado intelectual, se ha analizado demasiado las estas y nadie ha sido determinado, y nos ha llevado a lo que nos ha llevado, que la determinación probablemente, pues yo creo que hay dos grandes, porque tienes mucha razón en lo que estabas diciendo, Villasur, el retrato que has hecho es muy preciso, y además pienso que claro, que tiene que ver con la cultura de la gente y con la educación de la gente, ¿no? Tener una mirada un poquito amplia del mundo. Un tipo como Donald Trump, que es un absoluto analfabeto y que haya alcanzado una cuota de poder de semejante tamaño, porque por su habilidad en los negocios, supongo que está relacionado con eso, o por la falta de moralidad con lo que los ha sacado adelante. Pero el caso es que es un mundo complicado, siempre lo ha sido. Y aun con todo ahora tenemos tanta información que nos parece que es mucho más complicado que antes. No, está más complicado de lo que ha estado en otras etapas de la historia de la humanidad, pero es verdad que como observamos más detalles, pues tenemos motivos para estar muy inquietos, muy preocupados, ¿no? Pero la determinación, ese es uno de los grandes peligros de la humanidad, la determinación y la generalización. Sabéis que lo he dicho en muchas ocasiones aquí en el programa. Generalizar nos ha conducido a los peores dramas de la historia de la humanidad. Todos los judíos son iguales, o todos los americanos son iguales,
todos los árabes son iguales, da igual, todos los iraníes son iguales, todos los israelíes son iguales, todos los catalanes son iguales, todos los españoles son iguales. Las generalizaciones, la brocha gorda, nos ha conducido a verdaderos desastres. Pero llama la atención que quienes gobiernan sean los reyes de la generalización, quienes están gobernando el tiempo que vivimos. Y eso es lo que verdaderamente me parece inquietante, ¿no? Me parece muy preocupante. Pero cuánta razón tienes. ¿Qué de incoherencias rodean el propio discurso, ¿no? Los que se dicen menos nacionalistas, más internacionalistas, más abiertas, se apoyan en lugares como el actual Israel, que no Israel, sino el actual Israel, con ese afán colonizador tan desastroso y que está conduciendo a un verdadero drama humanitario gigantesco, de una proporción colosal, ¿no? Y quien dice algo así está tachado de anti-israelí. Mentira. No es verdad. El pueblo israelí ha sufrido muchísimo, porque ha sido objeto del mayor asedio de la historia de la humanidad de una forma absolutamente despiadada, y que nos ha retratado el peor rostro de la maldad con el nazismo, y nadie le puede cuestionar eso. Pero claro, eso no ampara ni justifica lo que está ocurriendo ahora. Y uno no se convierte en antinada por decir algo así. Así que los matices que se han perdido completamente en el tiempo en el que estamos viviendo. Muy pesimista es ¿qué? Esto. Está quedando este programa. Porque yo pretendía hablar del 15M, del legado, de cosas que nos ha dejado interesantísimas. Filosofía Perdida ha dejado un audio precisamente del legado del 15M bastante optimista sobre que también ha tenido consecuencias, ¿no? A mí me molesta, ¿no? Cuando estás hablando sobre el 15M y tal, y al final es verdad que cuando un movimiento lo estás viviendo en el momento es alucinante y es muy ilusionante, pero pasan los años y es como que lo desvirtuamos y decimos que no fue para nada, que allí no pasó nada, que sí que estuvo muy bien, pero que al final la gente iba de fiesta y no quería reclamar nada. Yo me niego a pensar eso. Yo creo que hay que pensar que las cosas sirven para algo y que evidentemente el hecho de que en Sol hubiese acampadas, y no solamente en Sol, también en otras plazas del país, yo creo que eso tuvo consecuencias. Y tuvo consecuencias al menos para nuestras conciencias. A lo mejor no saltó tanto a la esfera política, a lo mejor no saltó tanto a otras esferas, pero sí al menos quedó en nuestras conciencias. Y quedó en nuestras conciencias el poder que tiene la gente cuando se planta y cuando dice esto hasta aquí, no puede ser. Y es verdad que han cambiado las cosas. Incluso también, no tanto a lo mejor como hubiésemos querido en la esfera política, ¿no? Contra la corrupción, por la transparencia, pero al menos ha cambiado el marco político. No sabemos hacia dónde va, porque eso no lo sabremos, pero creo que sí que han cambiado las cosas. Y sobre todo también demostró que los jóvenes no estábamos dormidos, ¿no? Porque estábamos hartos de que nos dijesen que los jóvenes, estos jóvenes que no piensan en la política, estos jóvenes que no están concienciados en lo social, bueno, pues demostró que sí, y que gente de muchas generaciones se juntó en muchas plazas para exigir y para reclamar un país mejor y un país digno en el que poder vivir. Van un poco a la Revolución Francesa, he oído cosas como la guillotina, matar a los políticos. El ambiente que hay aquí es un poquito un ambiente de cumba, entonces, bueno, pues por otra parte el olor a porro que se huele por aquí es bastante bestial. En la plaza esto es puro cachondeo. De vez en cuando vemos como todos levantan las manos, las mueven y se dan cuenta que han venido aquí por algo. El resto del tiempo, cantar, cerveza, cachondeo, Javier, cachondeo. Así es como lo retrataba algunos canales como Intereconomía, canales muy conservadores, pero sobre todo lo que había era una profunda incomprensión al movimiento que se estaba viviendo y al momento histórico que se estaba viviendo. Claro, parte de la estrategia de eso es no ponerlo en valor, no poner en valor lo que representó el 15M. ¿Por qué? Porque si se pone en valor, primero, algunos se destapan como lo que son, verdaderamente conservadores y reaccionarios. Pero luego además se pondrían en valor ciertas reivindicaciones. Pero ¿qué es lo que ha conseguido el 15M? Por una parte, como decía María, ha tenido una impronta brutal en la política que estamos viviendo. Hoy en este artículo que os citaba antes de Público.es, de María Lozano, firmado por María Lozano, hacen una relación de cuestiones que han cambiado para siempre. Por ejemplo, la irrupción de nuevos partidos y de movimientos sociales. Porque no solamente los partidos... Es que forzó a los partidos tradicionales, por ejemplo, a impulsar las primarias. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido en el propio Partido Socialista con las primarias, ¿no? Y ese debate que se ha establecido en torno a lo asambleario, ¿no? Pero bueno, gracias a la irrupción del 15M,
como lo recuerdan hoy en público, aparecieron partidos como Ciudadanos, como Podemos, como Equo, otros partidos como Vox. No todo es muy tranquilizador, pero la gente irrumpió con propuestas políticas nuevas, diferentes. Eso tiene que ser bien recibido necesariamente. Supone un auténtico terremoto para la vida política, un verdadero terremoto. También hay un afán impresionante por la regeneración. Por ejemplo, al movimiento 15M le debemos la paralización de los desahucios. Se producen muchísimos menos desahucios. Acordaros en la época en la que vivíamos todos estos lunes negros, que asistíamos a desahucios televisados en directo. Bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca es verdad que nació un poquito antes del 15M, pero el movimiento impulsó la asociación y ya se han frenado más de 2.000 desahucios. Más de 2.000 familias. Luego está la ley de transparencia, de acceso a la información, la ley de buen gobierno. Son leyes que pasan sin pena ni gloria, pero que se colocan como semilla de algo que ya difícilmente tiene vuelta atrás. Nacieron movimientos como el 15M Parrato. El 15M Parrato, cuya querella impulsó el caso Bankia, que investiga las irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, y hemos visto desfilar a políticos como Rodrigo Rato por los banquillos de los tribunales de este país. El 15M supuso también el resurgimiento del feminismo, y hay que atribuirle también su cuota de importancia en esta materia, porque en el movimiento estuvo muy presente el feminismo desde el primer minuto, y con un mensaje reivindicativo y claramente marcado. ¿Os acordáis de los talleres, las asambleas, los puntos de información, los paneles explicativos, hablando del feminismo? Tuvo una impronta brutal que marcó completamente la experiencia del 15M. Las redes sociales, el espacio de discusión política que supuso, la manera en la que la política se trasladó de todas las plazas de este país en aquellos días a los salones, a los cuartos de estar de numerosos ciudadanos, porque había gente que no participaba en el 15M, que simplemente lo veía por televisión, o que simplemente pasaba por las plazas y veía ese fenómeno. ¿Os acordáis de las asambleas en las plazas? La gente votando de forma masiva, esto con lo que ironizaban en los programas de las televisiones de extremocentrismo. Todas estas cosas de, es que estos asamblearios, que es puro cachondeo, levantan las manos y todas esas cosas. Bueno, es que el retrato que hacían intentaba ser despiadado, pero daba un poco de vergüenza ajena, daba pena, porque con ese paternalismo trataban de retratar un movimiento que en realidad lo único que pasaba es que no comprendían. Lo que hemos oído hablar con la gente es que aquí hay una reunión de socialistas, comunistas y anarquistas. Están tratando de buscar la unidad de la izquierda. Los radicales también están aquí presentes en la plaza. Como veis, la libertad de expresión no siempre se defiende como se debe. Y estoy, solidarizándome con Luis Losada, porque ahí abajo trabajar es muy complicado. De verdad, hay algunos radicales de izquierdas. Trabajar muy complicado en las plazas, en la Puerta del Sol, sí, igualito que en Gaza. Muy parecido, claro. Y ¿os acordáis? Todo esto nace con los primeros 40, un grupo de personas que se manifestaban, que fueron frenadas por la policía, y esto destapó una ola de indignación gigante que se fue instalando en las plazas. Los primeros 40 en aquella noche. ¡Nos quedamos! Vale, a mí me gustaría ver quién tiene intención de quedarse esta noche. Entonces, que levante la mano los que se quedarían esta noche. Vale, es suficiente. Vale. Comenzó con la desidia de la prensa española, después poco a poco fueron llegando con esos mensajes que estábamos escuchando, fueron ocupando espacio, pero no así sucedió en la prensa internacional. Numerosos medios de comunicación internacional, el mismo New York Times, Washington Post, lo llevaron a sus portadas, un movimiento social que, fijaos lo que estaba pidiendo, una democracia más real ya. Estaba pidiendo simplemente regeneración, estaba pidiendo que se cumpliesen principios democráticos muy evidentes. Un movimiento que fue creciendo y se fue convirtiendo en una cosa de una dimensión absolutamente inmanejable. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El 15M. Y luego, revisando entre las fotografías, de pronto
yo hice un montón de fotos 360 grados y un día viéndolas con María encontramos a María.es. María.es. En una de las plazas con tu hermana. ¡Qué vergüenza, qué escándalo, qué indignidad! Con la guillotina. Si se supiera por allí que hay aquí una de estas que fuman porros, seguro, que son comunistas, seguro, que duermen entre cucarachas, seguro, que tienen rastas, porque todos tienen rastas aquí, señores, que tienen que convertirse en movimiento político y tú eras de esos. ¡Qué vergüenza, qué escándalo, qué indignidad! Pero pasó algo muy parecido a lo que ha pasado con nuevas cosas que han surgido en España, ¿no? Como por ejemplo el caso de la fundación de Podemos. Pasó exactamente lo mismo, que fue un poco el generar miedo en la población a algo distinto. Es decir, el 15M, y yo creo que en concreto el 15M fue porque hubo gente que no entendía de dónde salía esto ni por qué había salido, porque había gente que ya lo digo, que no entendía el contexto en el que gran parte de la población estaba viviendo, ¿no? Que era ya de crisis, de no tener trabajo, de tener un trabajo muy precario, ¿no? De hecho, se decía sin casa, sin curro. Bueno, pues así estaba mucha gente. Y me hizo, o sea, yo recordaré siempre las portadas. Ahora las estaba tuiteando porque es que eran alucinantes, ¿no? Se decía que estábamos fuera de la ley, que la democracia estaba secuestrada, que se celebraban las cosas tirando cócteles Molotov. Bueno, una serie de cosas que se intentaba, pues eso, generar el miedo, se intentaba criminalizar una protesta totalmente pacífica y que al final, ni siquiera inventándose informaciones, consiguieron que la gente, ¿no?, se desactivase de esa manera. Pero bueno, hay que recordar las portadas para saber lo que puede venir, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues se ha desactivado un poquito el tema de Venezuela, pero es un poco algo parecido, ¿no? Que es el miedo a algo. Y entonces, si tienes un pretexto que pueda defender ese miedo a un nuevo surgimiento, pues lo vamos a utilizar, ¿no? Y lo vamos a intentar desactivar. Yo creo que en el caso de Podemos algo se ha conseguido en esa desactivación, ¿no? A lo mejor también porque la propia formación no ha sabido cómo asimilar esos ataques. Pero en el 15M, de verdad, las portadas no tienen desperdicio, también ciertos artículos. Y yo recuerdo de comentarlo en casa, de decir, es que me parece alucinante que se pueda decir, ¿no?, que un movimiento es violento cuando lo único que están haciendo es estar acampados en una plaza, y también recuerdo de irme con mis padres y verlo, ¿no? Yo creo que, bueno, deja un buen legado, hay que ser optimistas en esto y sobre todo nos ha cambiado las conciencias. Porque ¿cuántos años tenías tú? 7 años. 2011, 21 años. 21 años. Y la gente con la que ibas prácticamente en torno a esa edad era bastante transversal, porque aunque se retrató como una cuestión. Bueno, yo recuerdo sobre todo ir con mi pero... hermana, sí. Con mi hermana sí que fuimos a bastantes veces. Y bueno, de hecho creo que la foto que decías, creo que está mi hermana al lado, o sea que... Allí sentadas en una asamblea haciendo cosas de hippies, de comunistas, hablar de política. Porque, pero claro, emocionaba estar allí. Hombre, es que además, pero solamente la historia lo irá construyendo, ¿no? Y aquellas personas que lo ignoren... Claro, yo entiendo que primero habrá algún día que todo el mundo diga yo estuve en el 15M, de hecho empieza a pasar, mucha gente dice sí, yo pasé por las plazas, vamos, conozco gente que no se atrevía a pasar por las plazas, porque efectivamente como el retrato que recibían venía determinado por el sesgo de los medios de comunicación, les daba miedo, decían, pero estos comunistas, unos hippies ahí, esto hay que desalojarlo. Decían piojos, guarros, yo recuerdo los calificativos que eran absolutamente vergonzosos, pero el 15M se construirá porque además esa generación que tenía 20, 25, 30, 35 años irán construyendo el relato también de lo que supuso el 15M. Y como algunas de las cosas ya están marcando la vida política y han cambiado la política española para siempre, pues fue probablemente el detonante de la muerte del bipartidismo tal y como lo conocíamos. Filosofía perdida sobre el legado del 15M. Buenos días, Resistencia, y feliz 7º aniversario del 15M. El mundo no ha cambiado tanto como pedimos y exigimos y seguimos exigiendo, pero sí ha comenzado a cambiar desde que hace 7 años comenzara este movimiento, con sus mareas y con una ciudadanía cada vez más consciente. Tenemos que seguir trabajando, pero sabemos que vamos en una dirección correcta. Un abrazo, Resistencia.
Claro, luego dice Pilar, hoy en día igual no sería posible una movilización como esa porque la ley Mordaza nació con el único objetivo de impedir algo como esto, que volviera a ocurrir algo parecido, ¿no? Bueno, la cafetera es 15M. Apoyad el hashtag, porque estoy viendo ahí un montón de hashtags. Día Almohadilla. Internacional de la Familia. El Día Internacional de la Cuidado. Familia. Pues lo tenemos mal, si tenemos que competir con el Día Internacional de la Familia. Almohadilla, Bueno, nosotros somos la una cafetería. familia, ¿no? Sí. Un poco... Esto sí. Yo no digo nada, porque lo dicen, ay, ¿cómo te pincha Fernando? ¿Cómo te pincha Fernando? Pues no, yo no pincho a Mary, soy una víctima. Concretamente, ella es la que marca unos márgenes ahí como de... Bueno, Almohadilla, la cafetera es 15M. Y luego estaba la reacción de los partidos políticos, que también era... Yo comprendo e incluso comparto de que haya muchos ciudadanos que están indignados. El vandalismo, la agresión a las personas, la agresión a los bienes materiales, lo único que refleja es una voluntad no de mejorar el sistema, sino de romperlo. Ay, Gallardón, ¿quién te ha visto y quién no te ha vuelto a ver? Ahora imputado. Y, en fin, ¿qué cosas tiene la actualidad y el paso del tiempo, ¿no? Pero, bueno, el paso del tiempo, el 15M, cómo se construirá la memoria colectiva, el recuerdo colectivo en torno a este asunto también, ¿no? Bueno, eso también demuestra que para todos pasa el tiempo, porque yo lo veo como muy cercano y han pasado 7 años. Y en esto me identifico contigo en que el tiempo pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido. Nos enviaba también un audio Marta desde Alemania. Hola Resistencia, soy Marta desde Hamburgo. Pues para mí el 15M fue clave, porque partiendo del hashtag no les votes, el 15M nos enseñó que la participación claro que es relevante y abrió entonces unos nuevos canales y favoreció la toma de conciencia, y hoy sabemos que sí se puede y que tenemos canales de participación y todo lo que estáis diciendo. Pues nada, un saludo y seguid bien. Salud, Resistencia. Esto es importantísimo porque además, es verdad, Marta, a lo mejor lo que deberíamos es extraer algunas lecciones, ¿no? La primera, que iban a tratar de paternalizarlo. Yo recuerdo en las tertulias que todo el mundo se permitía lecciones al 15M, que además como no había una persona muy que figurase de manera muy destacada, porque era una cuestión bastante colectiva, no sabían muy bien a quién dirigirle el mensaje, pero yo veía a los popes del periodismo, algunos de los cuales llevan pisando moqueta desde los años 60, y lanzando mensajes. No, esto hay que organizarlo de esta manera porque lo que aprendimos en el mayo del 68... Y todo el mundo trataba de decir cómo tenían que hacerse. Y básicamente a lo que conducía siempre el discurso era a disuélvanse y vuelvan a sus casas. Porque decían, no, porque la única forma de la eficacia es los instrumentos que ya tenemos, que ya habitual, que hay que utilizar, pero que consistía básicamente en váyanse a su casa porque está poniendo en peligro mi chiringuito. Y esto lo vimos todos. Y yo recuerdo que había gente que lo veía clarísimamente, sin embargo, porque de la misma manera que había gente muy reaccionaria, que estaba profundamente preocupada porque sabía que es verdad que una de las cosas que se reivindicó, como decías tú, era que el que no llora no mama. Y si no protestas, nadie te mira, nadie te observa, nadie te atiende. Y esto, ya no voy a decir gamonal, me voy a referir a las mareas sanitarias que han conseguido frenar la privatización en un lugar como Madrid, que estaba tomado por gente como Ignacio González. Por cierto, otro que también está en su periplo judicial, en buena medida gracias a la presión social tan enorme que ha habido, condena contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido ese legado, el legado del 15M, ¿no? Así que, tanto si participasteis, como si lo visteis, como si simplemente lo comprendisteis, aunque no participaseis, formáis parte de eso. Y ese cambio se ha producido gracias a eso, gracias al movimiento y al reconocimiento que da, que es verdad que esta democracia tenía muchas fisuras, muchas, y que necesita mejoras, y eso es un hecho y no pasa nada además. Pues que además lo que dices de quien no llora no mama, que hay que protestar, que hay que salir a la calle, es lo que se había reivindicado, se había exigido a una generación que no lo había hecho, ¿no? Que no había exigido sus derechos, y cuando sale se le criminaliza, ¿no? Bueno, yo creo que es verdad que hubo pues cierta parte reaccionaria a esto. Luego incluso también vimos pues un poco esa actitud, ¿no? De me van a contar a mí lo que es protestar en la calle y correr delante de los grises, ¿no? Bueno, yo creo que cada generación, como siempre dices tú, Fer,
cada generación tiene su protesta, tiene su reivindicación, y hubo una generación que ha sido marcada por esa reivindicación del 15M. No es ni mejor ni peor, es una reivindicación de, en gran parte, una generación, y que también ha aportado a la historia de este país y va a seguir aportando. Seguramente, pues, de esta época que sigue de recortes de Mariano Rajoy, de este legado que ha dejado Mariano Rajoy, salgan. Y están saliendo nuevas protestas. En concreto estamos viendo las de el movimiento feminista, que también va a marcar la historia de este país. Mira, hay algunas cosas que están ocurriendo ahora en las redes sociales con este tema maravillosas. Por ejemplo, Libertino Francachela acaba de enviar una foto suya. Claro, es que ahora vemos esto y ya nos parece propio de otro tiempo. Han pasado 7 años, pero es que en 7 años han pasado muchísimas cosas, porque encima vivimos un tiempo en el que todo se precipita a gran velocidad. Libertino Francachela dice: en Sevilla llora el más alto, cómo se estropean los cuerpos, y pone una foto allí en plena manifestación del 15M en una plaza de Sevilla. Luego María José Fernández, que dice: el 15M no despertó mi conciencia, sino que me hizo ver que no estaba sola, que más gente pensaba como yo, y me dio esperanza. Y probablemente, claro, es que es la propia raíz del 15M la que tiene también su raíz en este mismo programa, en la manera en la que observa la participación y la realidad de este mismo programa de la cafetera. Y luego, claro, pues esto se irá construyendo y el tiempo irá mitificando el movimiento del 15M. Pero había gente, sin embargo, que lo entendía. Yo tuve una conversación en aquellos días con Iñaki Gabilondo porque había bastante incomprensión en la SER. Y sin embargo, Iñaki me cogió y me dijo: no. Le dije: oye, estoy alucinando con el fenómeno. Obviamente no lo estaba percibiendo con la misma magnitud, porque él vivía en otra realidad. Y me dijo: pero cuéntame esto, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo? Y entonces, cuando estábamos hablando, me dijo: vente, vamos a contarlo arriba, porque esto lo tienen que saber. Porque no puedes mirar para otro lado como si no hubiera estado sucediendo, ¿no? Y yo recuerdo gente como Pilar Velasco que lo entendió perfectamente y se fue a las calles retransmitiendo, más allá de sus horarios, de la profesión, de tal, que encima le reprochaban. Recuerdo entonces en la radio le decían: bueno, pero es que todo el día con el 15M porque estaba cambiando y porque generacionalmente correspondía. Es verdad que era muy transversal en edades, pero en la generación viva hace 7 años, independientemente de en qué momento vital les pillase, pero era la gran revolución de esa generación, al calor de las revoluciones árabes, al calor que tenía antecedentes, porque hay quien dice: bueno, el antecedente fue el 13M, que también es verdad. Y también la gente que se había manifestado por el 0,7 ya, que habían acampado en un montón de plazas hace un montón de años. Yo recuerdo la acampada de la Castellana. Obviamente los fenómenos no nacen espontáneamente de la noche a la mañana. Tienen antecedentes, tienen raíces, van creciendo. Pero fue una gran revolución intelectual también, que partió de abajo, que llegó a lugares muy importantes, que despertó un movimiento político. Allí escuchamos hablar, por ejemplo, en aquellos días, a personajes totalmente desconocidos como un tal Íñigo Errejón. Porque al mismo tiempo que dificultáis el acceso a la vivienda de los madrileños, vosotros sí tenéis vivienda, sí tenéis trabajo fijo, sí tenéis condiciones que no tienen la mayor parte de los representados. Es muy difícil así que la mayor parte de los representados no se empiecen a ver como una casta que utiliza lo público en beneficio propio y de sus amigos. Estamos hablando de entonces, en el 15M, un absoluto desconocido, profesores de universidad que estaban hablando, que participaban en las asambleas, y todo esto estaba bullendo, ¿no? Y cuando decías algo, a mí esto me parece, yo ya me callo con este asunto, pero me parece muy importante, porque efectivamente algunos despreciaron el movimiento porque no era su movimiento, porque decían: no, perdona, la única revolución verdadera fue la nuestra, la transición española. Y otros decían: no, perdona, ¿qué es la transición española? La única revolución verdadera fue el mayo del 68. Y otros decían: no, ¿qué revolución? La mía, la del 07 ya. Porque al final, y esto está perfectamente descrito además científicamente, los acontecimientos que uno vive en torno a la veintena, cuando tienes 20 años, se convierten en los más trascendentales para la historia según tu óptica. Entonces todo el mundo dice: no, la gran revolución de la historia ha sido esta, la mía, la que yo he protagonizado, la que yo he vivido, tal. Pero es de un sesgo enorme, y yo por eso me sorprendía encontrar gente como Gabilondo que entendía el fenómeno transversalmente, o como Federico Mayor Zaragoza, o como gente que lo miraba desde otra generación, desde otras vivencias. Mayor Zaragoza había estado en mayo del 68. Y sin embargo era consciente de que los tiempos no son necesariamente los que tú protagonizas, sino que a veces los tiempos son de los que los protagonizan después. Y entendían la dimensión del fenómeno y no lo despreciaban, y les parecía que era seductor y que era interesante lo que podía aportar, ¿no? Que esto también es parte del 15M. Pero lo que decías de cómo se generó el 15M, ¿no? De que para algunos
pues se pasó de un total silencio a unos gritos increíbles en las plazas. Y esto me recuerda también un poco a cómo se ha generado, ¿no?, ese grito feminista por parte del movimiento feminista, ¿no? De que, bueno, pues pensábamos que el 8 de marzo intuíamos, nos olíamos una cierta movilización, que ya se estaban cocinando ciertas cosas, pero seguramente hubiese gente que le pilló totalmente de sorpresa y que el 8 de marzo debió alucinar viendo cómo incluso presentadoras de televisión hacían huelga ese mismo día y presentadoras de radio, y muchas mujeres hicieron huelga ese día, y si no la hicieron, al menos salieron a las calles y las desbordaron. Y esa forma de cómo se genera un fenómeno como el 15M, yo creo que ha pasado algo similar en el caso del 8 de marzo. De hecho, decíais por el chat que creíais que incluso se podía tener un mayor efecto el 8M que el 15M. Esto lo veremos, y también veremos dentro de 7 años cómo se cuenta este fenómeno, porque claro, eso también... Y el 8M, pues para la generación que lo está viviendo y que lo está protagonizando, probablemente será la gran revolución de su vida, mucho más de mayor dimensión que el 15M, porque es verdad que el 8M es un gran movimiento social y de una importancia formidable cada cuota, pero por eso son pequeñas conquistas que no se aprecian, que hay mucha gente que no es capaz de verlas, pero que están ahí bullendo y que sobre todo van extendiendo el sentimiento, como dice Ben. Dice, a mí me cuesta mucho llorar y pocas veces lo hago, pero en aquellos días del 15M lo hice porque recuperé la fe en la gente. Y aunque pase desapercibido, aunque algunos no lo comprendan, está ahí. Y sí, además asoma cada cierto tiempo. Dice Nani Pret, no os olvidéis de la marea verde, que está volviendo a salir a la calle, que miles de interinos docentes y de otros ámbitos vemos nuestros puestos de trabajo en peligro, y eso puede afectar al servicio. Y la gente se moviliza, y de pronto se moviliza y sabe nuevas formas de acción, nuevas formas de movilización, se aprende, y por eso provocó la reacción tan tremenda que provocó. De la misma manera que los partidos políticos nuevos, los emergentes, han provocado la reacción que han provocado. Bueno, unos han sido acogidos con un poquito más de bondad, ¿no? Pero de momento sí. De momento, ya veremos, porque cuando empiezas a ascender en el poder, las cosas se tambalean. Dale tiempo al Partido Popular para empezar a hurgar en los trapos de Ciudadanos. Dale tiempo, porque hasta ahora era una anécdota que ponía en peligro a Podemos, al PSOE y tal. Pero ahora les ponen en peligro su propia hegemonía, sus cargos públicos, sus amigos, sus salarios, etcétera, etcétera. Las cloacas del Estado pueden girar hacia un lado o hacia otro. Da tiempo para que reaccionen. Así que, pero bueno, en todo caso, un legado, y sobre todo, independientemente del legado, independientemente de la manera en la que algunos lo puedan elogiar o lo puedan poner, ensalzar, o de la manera en la que queráis denominarlos, pero es un fenómeno que estaréis conmigo en que merece ser analizado, salvo que uno pretenda vivir completamente enajenado hablando de, pues eso, de Gran Hermano. Pero aquí también decía Juan José Hurtado algo muy importante, y es que con este tipo de fenómenos, con este tipo de movimientos, ¿no? Dice, lo que demostró también es que había un bien común, ¿no? Dice, 7 años creciendo la voluntad de hacer posible la lucha por el bien común. Nadie dijo que fuese fácil, pero sabemos que no será imposible. Ese bien común, esa empatía, ese crear sociedad, ¿no? Crear sociedad frente al individualismo. Y yo creo que esa barrera del individualismo se empezó a romper con el 15M. Es verdad que todavía nos queda mucho, porque al final pensar en el bien común es muy difícil, sobre todo también en un contexto de crisis económica en la que hay gente que es verdad que primero tiene que pensar en ellos, pero que también es verdad que tenemos que darnos cuenta que para conseguir el bien propio tendremos que pensar en el bien común para llegar a él. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia. Por fin, después de unos 6 años escuchando el programa, puedo decir que soy colaborador activo de esta gran familia. Esta gran familia que nos juntamos todas las mañanas alrededor de una taza de café y con miles de pensamientos críticos para debatir y aprender. Y aprovechando este audio, quiero decir, en estos tiempos que corren, más que nunca, que no estáis solas. Un abrazo muy fuerte.
El 15M, 7 años. 7 años del 15M, de ese gran movimiento ciudadano que ha dejado su semilla en todas las reacciones, en todo lo que estamos viviendo en la política. ¿En qué dirección? Pues la historia lo dirá. Veremos a ver en qué se concreta con el paso de los años y cómo lo recuerda la gente. Pero en todo caso, un fenómeno digno de ser analizado. Y nos vamos a marchar, pero... Nada, una anécdota tomada por el mundo que decía... Desde Londres se vivió también con intensidad. Llegamos a hacer camisetas nosotros mismos para subvencionar más del movimiento. Compré una de las que imprimí yo y todavía la guardo con cariño. Todavía siento escándalo en algunas caras cuando me la pongo. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias. Hoy es día de fiesta aquí en Madrid. Se nota como una cierta tranquilidad. De hecho, cuando venías por la calle no había mucha gente, daba ¿no? un poquito de miedo, sí. Era, digo, no sé qué va a salir de aquí, pero sí, las calles estaban muy, muy, muy tranquilas. Yo pensaba que muy tranquilas, pero muy sucias, ¿no? Sí, hombre, claro, porque la gente ha salido de fiesta. Hombre, ya, pero podían haber limpiado un poquito, ¿no? No, estaban limpiando, pero había calles que todavía no... Ya. Claro, que es que esto en la zona centro además es especialmente intensito. No voy a hablar a estas horas de los olorcillos de olores, ni de nada. ¿Qué tal que fluyen? Pero hombre, pero queridos bueno, amigos. Solo en Madrid, ¿no? Oye, pero en la ¿cómo puede ser Madrid? posible? Bueno, no voy a ahora que habíamos dejado tan alto el tema. No iba a entrar en lo de los olores y lo de la gente que es cochina. A ver, no hay bares a punta de pala, que es el país del mundo con más bares. Pero no puedes entrar en un bar sin consumir para hacer pis. Bueno, vamos a ver, es mejor eso que ponerte a hacer pis entre dos coches, así de claro, aunque te dé vergüenza entrar en un bar y no consumir. A lo mejor si te dicen algo, a mí pues... me han llegado a decir... Bueno, pues que te lo digan. De hecho me lo dijeron, yo creo que tenía 14 años o 15 y me dijeron, pues el baño en tu casa. En tu puta casa. En tu puta casa, te dijeron. Pues haberle dicho, no, pero voy a mear en tu puta puerta. Estoy pensando que seguro que te va a gustar más por la mañana. Porque además le dije, oye, disculpa, es que el baño absurdo. tal... Entonces se me quedó mirando y me dijo, el baño en tu puta casa. Bueno, pero hay gente que está enfadada permanentemente. Claro, imagínate cómo me quedé yo. Pobrecita. Que dijo, ojo, me siento fatal por querer hacer pis. Claro. Pero bueno, da igual, es una anécdota. Vamos a volver al 15M para dejar bien el programa y ya está, ¿no? Ya es imposible retomar esto. Pero bueno. Mira, solo con una frase de Gustavo que decía, recuerdo la noche del 15M viendo las imágenes en la tele y pensando, llevaba años esperando esto. Bueno, pues fue, en efecto, la capacidad de que los movimientos de protesta contra los recortes económicos de derechos y libertades tomaran conciencia de que ese cambio era posible, de que la movilización y la organización es y será el motor del cambio social, lo dice Berka y tiene mucha razón. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todas por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestro cariño, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias a los mecenas que hacéis posible este proyecto tan interesante y además al final tan terapéutico. Gracias de verdad de corazón. Mary, muchas gracias. Muchas gracias. Que hoy es un día de fiesta y merecías descansar y de fiesta. Escándalo y de... Pero tu compromiso inapelable con la pero gente... podemos bailar en la pradera. O sea, yo le digo, no, Mary, pero mañana descansa. No, pero tú vas a hacer programa. Pues hombre, entonces... claro, es que si tú haces programa, ¿por qué no voy a estar yo? No, yo lo sé, pero no te lo puedo pedir. Pues eso. No me parece correcto. Tú, siempre que quieras descansar, puedes descansar. Pero bueno, gracias a todas, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Adiós, Mary. Muchas gracias.